¿Qué tal, estimados jóvenes del cuarto grado de secundaria? En el video de hoy estudiaremos los antecedentes históricos de la cultura de la paz. En este caso nos referiremos solamente al periodo antiguo y en los siguientes videos estudiaremos la cultura de paz en el medioevo, en la modernidad y en nuestro tiempo actual, ¿ya? Y luego estudiaremos dos personajes importantes, uno de ellos Gandhi y el otro Tolstoy, ¿ya? Bien, el pacifismo hoy en día tiene una importancia grande, ¿no?, en nuestra cultura, ¿no? El pacifismo se refiere a aquel rechazo de toda violencia y de todo tipo de guerra, ¿no? Ahora, este rechazo a toda clase de violencia o a la no violencia, pues ya se encuentra en libros sagrados y ya se encuentra en las grandes tradiciones antiguas, ¿no?, como son las tradiciones de la India, de la China, incluso de Grecia, Roma y el judaísmo cristiano, ¿no? ¿Ya? Y el judaísmo y el cristianismo, perdón, ¿ya? Entonces, estos conceptos de no violencia, ¿no?, y de paz, ¿no?, que buscan la equidad y la justicia en toda la humanidad, pues están presentes ya en tradiciones antiguas, en culturas antiguas y en diferentes lugares de la tierra, ¿no? Estudiemos entonces la cultura de paz en la antigua India, ¿sí? En la antigua India. En la antigua India hay dos movimientos, digámoslo así, importantes, ¿ya? El jainismo, llamado Mahavir, ¿ya?, que con su famoso concepto ahimsa, lo vuelve famoso sobre todo Gandhi, que ya lo estudiaremos en próximos videos, ¿sí? Esta ahimsa se refiere a lo que es a la renuncia y el rechazo, ¿no?, renuncia y rechazo de la voluntad de matar o de dañar, ¿sí? Y se puede traducir por no violencia, ¿entendido? ¿Ya? También en la misma época el budismo, ¿sí? El budismo también hace una interpretación, digámoslo así, de la ahimsa, que significa una actitud de piedad hacia todos, es decir, de una paz, ¿no? También de no violencia, piedad a todos, hay que tener piedad de todos los seres. Entonces vemos que en estos dos movimientos hay un concepto que sobresale, la no violencia. Y este término de no violencia está presente en los textos sagrados como los Upanishad y dentro de los Upanishad el Bhagavad Gita, ¿ya? El Bhagavad Gita, ¿sí? En el que se hace alusión sobre todo a la paz interior, ¿ya? En esto se hace alusión a la paz interior. Entonces, en la antigua India dos términos importantes, ¿no?, la no violencia y la paz interior, ¿ya?, tanto en el jainismo como en el budismo, y que muchos siglos después Mahatma Gandhi les dará una connotación y una profundidad y una dimensión, ¿no?, más extendida, universalmente extendida hoy, ¿no?, por todo el mundo. Bien, la cultura de paz en la antigua China. En la antigua China es el fundador del taoísmo, ¿sí?, Lao Tse, el que en sus máximas del Tao Te Ching mostrará una fuerte tendencia a través del concepto Tao. Tao significa camino, ¿ya? Y este camino es un camino de paz, ¿sí? Es un camino que se basa en la paz y que esta paz busca la armonía o consonancia con las fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Entonces Tao es el dejar fluir, ¿ya?, de la vida en armonía con el movimiento de la naturaleza. O sea, es la armonía que debe tener el hombre con la naturaleza, es la unidad, la armonía, ¿ya? Entonces, y hay conceptos que resaltan como la no acción y la acción, o el Wu Wei, ¿no? ¿Ya? Y esta acción y no acción tiene que ver con el rechazo de la violencia, ¿no?, y evitar la guerra, ¿no?
Entonces, vemos ya que en la antigua China también hay ese rechazo, ¿no? A través del Tao, ¿no? Y de las acción y no acción que se le denomina Wu Wei, ¿no? Que significa el rechazo de la violencia y evitar la guerra. ¿Ya? Bueno, y esto no es solamente que es algo mental, algo psicológico, algo del conocimiento. Esto significa nociológicas, que algo que tiene que ver con el conocimiento, no, sino que tiene que ver también con el cuerpo y el alma, es decir, también con la unidad y la armonía del hombre, ¿ya? La unidad y armonía del hombre. Fruto de esto es el yoga y el tai chi, ¿no? Que hoy en día es muy conocido, practicado por algunos, ¿no? Bien, más adelante va a surgir el confucianismo, ¿no? Que son los 4 libros de Confucio, ¿no? Que es una ética cívica. Por eso es que estudiamos estos temas, ¿no? Ya, muchachos, para que se comprenda y ustedes sean hombres y mujeres de bien, hombres de valía, ¿ya? Entonces, todo esto pues también encierra un rechazo, ¿no? De la violencia y el repudio de la guerra. Muy bien. Luego tenemos la paz en la antigua grecolatina, es decir, en la cultura Grecia y en la cultura romana, ¿no? Latina, que en ese tiempo era conocido, los latinos, ¿ya? Latinos, ¿por qué? Porque su idioma era el latín, ¿verdad? ¿Ya? Entonces Sócrates, acá tenemos a Sócrates, ¿no? Un personaje importante, digamos, dentro de la cultura grecia, sobre todo en la filosofía, ¿ya? Este personaje fue acusado, ¿sí? Fue acusado, ¿ya? De impiedad, ¿sí? Fue acusado de impiedad, quiere decir que no creía en los dioses, no rendía culto a los dioses, y de corromper a los jóvenes, ¿ya? Corromper a los jóvenes, ¿ya? Eso fue acusado en el tiempo de Pericles. Pericles fue un gran también gobernador que impulsó la democracia, y es que por eso Platón, al ver la democracia, va a decir que no es la mejor forma, porque la mayoría muchas veces está equivocada, y en este caso viendo la injusticia que se cometía contra Sócrates, porque Sócrates fue condenado a muerte por algo injusto, ¿no? Sócrates, ¿a qué se dedicaba Sócrates? ¿Por qué fue? ¿Por qué es que se le acusó de impiedad y corrupción de la juventud? Porque preguntaba, era un preguntón, ¿no? Y no preguntaba por preguntar, sino que quería llegar a la verdad, pero esas preguntas, esa interrogación hacía que la gente se irrite, ¿no? Y eso le granjeó, se ganó enemigos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, Platón resume, ¿no? El pensamiento de Sócrates, porque Sócrates no escribió nada, no escribió un libro, todo lo de Sócrates lo sabemos a través de su gran discípulo, Platón, ¿sí? ¿Qué decía Sócrates según lo que escuchó Platón? En que nadie hace mal voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que nadie hace mal a sabiendas. ¿Cómo es eso, profe? Es decir, que para que el que conoce hace el bien, ¿sí? Y el que no conoce es ignorante del bien y por lo tanto actúa mal, ¿ya? Es decir, el que hace mal lo hace por ignorancia, ¿ya? También otro, ¿no? Es mejor padecer la injusticia a cometerla, ¿ya? Decía Sócrates, ¿no? Que prefiero sufrir, ¿no? La injusticia que yo ser un injusto, ¿no? Porque el ser injusto es indigno, significa que soy ignorante y yo no soy ignorante, ¿no? Y también decía Sócrates que hay que acatar las leyes aunque sean injustas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las leyes es lo que da consistencia y unidad a la polis, a la ciudad. Y si no se cumplen, pues entonces se está atentando contra la polis, contra la unidad de la polis, ¿ya? ¿Y por qué, profe? ¿Por qué si sufrió injusticia, por qué no huyó? Sí, sus discípulos, sus amigos le quisieron ayudar, ¿no? A escapar, ¿sí? De esa injusticia. Y es ahí donde dice él, ¿no? Hay que acatar las leyes aunque sean injustas.
Si yo huyo, decía Sócrates, si yo huyo les estoy dando la razón, es decir, ellos tenían razón, al huir yo les doy la razón, ¿no? Es decir, que yo soy impío, ¿no? Y que yo he corrompido a los jóvenes, le estoy dando la razón, ¿no? En cambio, si me quedo, cumplo la ley, aunque esté mal, la cumplo, ¿no? Y doy a entender de que yo estoy en lo cierto, de que yo sé, de que yo conozco. ¿A jóvenes? Y no huye, y es condenado a muerte, y muere bebiendo la cicuta. La cicuta es un veneno, es una planta, es una hierba, que se encuentra en la sierra, ¿no? Aquí en nuestro territorio, en nuestras tierras, aquí en nuestro Perú, se encuentra en la sierra, ¿no? En las alturas, ¿no? En la sierra ahí se encuentra la cicuta, ¿no? Le prepararon el brebaje, ¿no? Y lo tomó y se murió, ¿no? Por eso por aquí hay más abajito, no sé si aquí, bueno, acá no lo he puesto, pero ahí en internet hay una figura en donde Sócrates está tomando la bebida en compañía de sus amigos y discípulos, ¿no? Bien, entonces eso es la explicación de la paz. Entonces aquí vemos una actitud de no violencia de Sócrates, ¿no? De no violencia, de no guerra, de cumplir las leyes, ¿no? De ser justos, ¿ya? Es más, algunos han querido comparar a Sócrates con Jesús de Nazaret, ¿no? Digamos así como Jesús de Nazaret murió por nosotros, Sócrates murió por la justicia, murió por la verdad, ¿ya? Bien, la cultura en la tradición judeo-cristiana. En la tradición judía hay una palabra shalom que se traduce paz, ¿no? Hay un concepto hebreo, shalom, la paz contigo, ¿no? Que significa una bendición divina y un bien salvífico, ¿ya? Y esto se encuentra ya en la cultura judía. Y esto va, digamos, acentuándose, ¿no? Y va cambiando, porque el antiguo Israel era una cultura guerrera, digámoslo así, ¿no? Y el shalom se va acercando a una cultura de paz, ¿no? La paz contigo, la paz con tu familia, la paz con Dios, la paz con tu vecino, la paz contigo mismo, ¿ya? ¿Ya? Y que esta cultura de paz tiene el mandamiento de no matarás, ¿no? Ahí está en uno de los 10 mandamientos, ¿no? En el decálogo que le dan a Moisés, ¿no? En el Antiguo Testamento. Bien. También hay otro principio, ¿no? Se entrelaza con este principio del Shalom, ¿no? Se entrelaza la antigua alianza, el Antiguo Testamento, y la nueva alianza, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, siendo para el cristiano la figura principal Jesús de Nazaret, ¿ya? Jesús de Nazaret ha sido vinculado con los esenios, con los celotas y con todo grupo que se proclame ser pacífico, pero los esenios eran una comunidad que vivían alejados, mientras que los celotas no eran tan pacíficos, ¿no? Porque eran unos guerreros políticos, ¿no? Entonces, eran rebeldes, ¿ya? Que se oponían a la dominación romana en Palestina, ¿ya? En este caso, la actitud de Jesús de no violencia, ¿no? Impregna toda su vida y sus enseñanzas. De ahí que hay 3 conceptos fundamentales en la figura del Cordero de Dios que el cristianismo venera como Mesías, ¿no? Bueno, nosotros, ¿no? Lo consideramos el Mesías, el Cordero de Dios, ¿ya? Bien, hay 3. El amor universal, que implica el amor al prójimo, presente, aquí están en las citas, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es que está presente? En que nosotros debemos amar incluso a los enemigos, ¿no? A aquellos que no nos quieren. La no violencia, el pacifismo, ¿no? El amor, ¿ya? Incluso a los que nos maltratan o ofenden debemos amar, ¿no? Nos dice el Evangelio. El precepto de la no violencia, ¿no? Implicado en el sermón de la montaña. ¿Qué nos dice? Si alguien te abofetea, tú ofrécele la otra mejilla, es decir, no respondas, ¿no? Sé pacífico, no respondas, ¿ya? El precepto de la paz, ¿no? Y la mansedumbre, ¿ya? Algo que aparece con gran insistencia en el Nuevo Testamento y quedó recogido en la liturgia, ¿no? Los que somos católicos y vamos a misa, se nos dice, ¿no? La paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la cita? No es que se la han inventado los sacerdotes, está aquí la cita, ¿no?
y también darse fraternalmente la paz. Eso se dice en la misa. Y sobre esto hay muchos mártires, ¿no? Muchos santos que han dado su vida. Uno de ellos es San Maximiliano, ¿no? Un joven del siglo XIII, de nuestra era, que fue condenado a muerte por negarse a portar armas después de abrazar la fe cristiana. Entonces estos son los tres elementos básicos de la tradición judeo-cristiana de la no violencia, del amor, de la paz y la mansedumbre. Luego en los evangelios y en San Pablo, en las cartas de San Pablo, también hay toda una, digamos, una presentación, una fundamentación de la paz, de todo lo que se ha dicho ahí, que se puede llamar como pacifismo cristiano. ¿Sí, jóvenes? Bien, entonces, acá tienen un material complementario que no va a hablar necesariamente de lo que hemos dicho, pero va a complementar lo que hemos dicho, ¿no? Y tienen sus actividades, las realizan y las mandan al correo. Sin más, pues nos vemos en el próximo video. Hasta luego.